primer encuentro, pues quiero presentar la asignatura de este curso que es básico y esencial para el desarrollo de las demás materias que ustedes verán durante esta maestría. Entonces hoy tendremos que estar al tanto de la importancia que tiene un curso como la teoría y la crítica de los estudios literarios. Indagaremos un poco en el programa, en las unidades que ella contiene, y también pues me gustaría conocer un poco acerca de lo que ustedes piensan acerca de estos dos ejes que constituyen este curso, que es la teoría y la crítica, obviamente en torno a la literatura. Entonces, vamos a un poco a presentarnos y quisiera saber, bueno, brevemente, ¿no? Para que el tiempo nos alcance, el nombre de ustedes, por qué estudian, por qué decidieron ingresar a esta maestría, porque es una maestría que pues no atrae mucho público, es decir, que la gente que viene por una razón especial que quisiera saber. Y también pues me cuentan el área de trabajo en la que están, porque según lo que vi en la nómina que me envió el profesor Camilo, pues hay varias personas, bastantes, que no vienen del área de la literatura. Entonces eso hay que indagarlo para ver cómo orientamos bien el curso, pues hay personas que puedan tener nociones y otras que no. Entonces vamos a escucharlos, a ver quién quiere participar, quién quiere empezar para contarme. Brevemente sí, para que nos alcance el tiempo. ¿Alguien? O Buenos días, Alejandra. buenos días. Profe, bueno, yo vengo del sistema educativo de la educación primaria y trabajo en el área de la danza tradicional. Y mi intención en hacer la maestría es sobre todo para aprender, porque, pues sí, y ahora más, ¿no? Ya que hemos visto dos módulos, pues estoy más interesada aún. Qué bueno. Muchísimas gracias. El área de la danza y la educación primaria. Excelente. Sí, señora. Me encanta eso. Yo trabajé también con educación primaria unos años y sé que es una experiencia muy bonita. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? Gracias. A ver, por aquí, Francisco. Hola, Ah, bueno, bueno, Daniela. perdón. Aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Em, bueno, mi formación base es en idiomas modernos y luego también me formé en estudios latinoamericanos. Trabajo como traductora literaria em, y no he visto nunca teoría crítica y literaria, así que estoy bastante entusiasmada al respecto. Ok, qué bien. O sea que trabajas con traducciones de textos literarios. Vaya. Debe ser, Así es, sí. debe ser un trabajo difícil y complejo. Me parece. Sí, en parte lo es. Ah, bueno, bien interesante. Bueno, a ver, vamos a ir por ahí a Francisco, que ya lo vi que prendió la cámara. Hola, profe, placer siempre verla. Ella fue mi madrina de promoción, me firmó el Sí, título, entonces siempre es como que muy lindo verla por la bella persona humana que es. gracias. O sea, yo apenas vi el programa y me dije a mí mismo que sería bueno estudiar, porque bueno, es una escalera hacia los objetivos, hacia el doctorado en filosofía que quisiera cumplir en el futuro y tener estas experiencias y de paso uno lee por lo menos estudios literarios, ensayos. Entonces uno dice, oye, la forma de enlazar la información, la forma de clasificar, y más en estos tiempos donde es necesario como que una buena base fundamentada. Entonces, bueno, ese fue uno de los objetivos, ¿no? De sintetizar la información, e integrarla en la vida a mí, en la vida cotidiana y también compartir con ustedes que ha sido bien chévere todo. Qué bueno, me alegra mucho que estés aquí, Francisco. Pues sí, yo le di clase a Francisco y un chico muy inteligente, al que quiero mucho. Muy bien. A ver, otra persona. Nazaret. Nazaret. Hola, buenos días. Yo soy periodista y la verdad es que, bueno, siempre fui bastante lectora o me consideraba lectora, pero como que nunca tuve una
una base metodológica o así sobre el tema de literatura. Evidentemente por mi profesión, yo soy ahora mismo editora y correctora de noticias. Eh, pero bueno, me interesaba ahora que vivo fuera de Venezuela, pues me di cuenta que tenía como un gran gap, como un vacío, ¿no? De literatura de mi región y entonces en los últimos años pues he querido hacerlo por mi cuenta, pero la oportunidad de poder tener una estructura, de poder contar con profesores que te puedan formar de manera que investigar no sea una cosa tan pragmática, pues me ha llamado muchísimo la atención. Y esa es la razón por la que estoy acá. Ah, muy bien, excelente razón. ¿En dónde estás, Nazaret? En España, en Galicia. ¿Tienes mucho tiempo por allá? 7 años, no, no mucho, pero bueno, ha sido Son muchos. como, como un reencuentro muy, muy bonito, sobre todo, bueno, creo que no le había prestado como tanta atención y cuando te vas, pues como surge una suerte de, no sé, de nostalgia, no, no me gusta llamarlo nostalgia, pero bueno, anhelo de algún modo, de uno entenderse y creo que la literatura es una buena vía para hacerlo. Ah, súper, excelente. Bueno, otra persona, por aquí Raúl. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Raúl. Yo soy uno de esos estudiantes que no tiene formación en letras, sino que vengo de una formación más ingenieril. Eh, y bueno, estoy aquí por curiosidad, ¿no? Soy muy curioso, siempre me ha gustado la literatura, siempre he estado involucrado en casi todos los eslabones de la industria de la literatura, desde clubes de lectura hasta librerías, y como lector he estado, sí, en contacto con editores, sí, y bueno, me gusta mucho ese mundo. Ah, qué bueno, me alegra tenerte por aquí. Ya es la segunda vez yo creo que ve la materia. O sea que va a ser un súper estudiante. Muy bien. Por ahí Victoria. No, tenemos allá a Yo Joel. y Ángel. Levanta la mano. Ángel Torres, ¿sí? Ángel. Ángel. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, bueno, yo soy, bueno, Ángel Torres, estoy en Cojedes, en Tinaquillo, soy periodista y bueno, el interés que tengo es precisamente para poder profundizar en el periodismo cultural. Creo que tener una formación robusta en el tema es importante y bueno, por supuesto que me gusta la literatura, leer, escribir, como casi todos nosotros y bueno, el tema en general o el área en general me parece súper interesante siempre. Ok, excelente. Bueno, dos periodistas ya. A mí me encantan los periodistas. Yo les doy clase en la universidad a los grupos de comunicación social, unas materias relacionadas con literatura y me encanta trabajar con ellos. Excelente. Muy bien. Otra persona. ¿Quién falta por ahí? Crisnel, Victoria, Laura, Joel también levanta la mano. Joiner. ¿Dónde está? Joel, ya. Aquí estoy, profe. Un Ah, abrazo, buenos días. hola. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecido por la oportunidad. Yo vengo de la Escuela de Letras de la UCB. También me formé en filosofía, esa no la pude terminar. Y me encantó de un principio esta maestría porque creo que no podemos pensarnos de espaldas a nuestra literatura, ¿no? Eh, Entonces me interesa las relaciones entre filosofía y literatura que se han dado en América Latina y por eso mi trabajo de grado fue precisamente sobre Cristina Guerrero, alguien en quien esa unión se da de manera espectacular. Y bueno, también soy docente y editor, entonces, bueno, estoy entusiasmado con todo esto. Qué Doy bueno, las me alegra. gracias de antemano. Gracias a ti. No, excelente que tú vienes del área pura. O sea que, bueno, vas a ser un buen ayudante aquí con todos estos conceptos y temas que vamos a trabajar porque pues los debes conocer muy bien. Bueno, bienvenido. Por ahí hay otra persona que levantó la mano. Victoria, Buenos días. buenos días. Eh, bueno, yo soy de Sucre, Cumaná, y soy graduada en Educación, Mención Castellano y Literatura, entonces no me es ajeno esto, pero como que en mi pensum vi teoría y análisis literario 1 y 2, pero están divididos de otras maneras, pues los contenidos son otros, pero si no me es ajeno y yo doy clases en la misma universidad, en la UDO de aquí de Cumaná, de lingüística básica, o sea, nuevo ingreso
y introducción a la literatura. Entonces es como que no me es ajeno, pero nunca lo había abordado de esta manera, entonces me emociona bastante. Ah, qué bueno. Entonces también tienes experiencia en esto. Me encanta y me alegra mucho. Gracias, Victoria. Bueno, nos queda por ahí solamente Laura, José Javier y Crisnel, ¿no? Solamente. Están por Hola, ahí. buenos días. José Javier, hola. Sí, buen día. Aprendo la cámara. Sí, Sí, mejor es que bueno, prendan la cámara para conocerlos porque es difícil sí, solo con el nombre. claro. Bueno, yo nada, no nada que ver, yo soy médico psiquiatra de la ULA, especialista en niños y adolescentes, pero yo migré acá, estoy en Argentina. Este, y cuando estaba, antes de migrar, estaba estudiando educación integral, mención lengua y literatura. Me faltó el último año. Y siempre quedé con digamos, me gusta mucho lo humanístico. Y acá en Argentina empecé a escribir guiones para cine, empecé a escribir teatro y también hice el curso de crítica de cine. Eh, digamos, siempre he estado un poco metido en toda la parte de la literatura, más por mi cuenta, ¿no? Y bueno, quería hacer algo, quería seguir, bueno, siempre nos estamos formando, pero quería hacer algo fuera bueno, específicamente de la salud mental. Entonces se dio la oportunidad de entrar en la maestría y bueno, más siendo de la ULA, porque bueno, fue donde me formé tanto tiempo. Qué bien. Así que por eso decidí empezar a hacer la maestría. Qué bueno, excelente un médico por aquí, con intereses humanísticos. Eso es lo ideal, que se combinen las áreas. Excelente. Bueno, y lo bonito es que ver que la mayoría de ustedes pues están aquí tal vez por gusto, más que por cualquier otra cosa. Creo que es el principio fundamental para hacer cualquier cosa bien, es que a uno le guste y que a uno le apasione. Ya por otro tipo de razones pues son válidas, pero creo que la más importante es esa, estar apasionado por lo que uno, o sea, hacer las cosas con pasión. A ver, por ahí Crisnel, que la veo. Hola, profe. Sí, Hola. ya activé la cámara. Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Bueno, profe, yo soy licenciada en educación, egresada de la ULA también, soy docente en ejercicio, practico, en este momento soy maestra, y pues quería hacer estudios de profesionalizarme un poco más y tenía tiempo con ganas de hacerlo. Se presentó la oportunidad y me inscribí para conocer y bueno, debo confesar que ha sido algo novedoso para mí, un reto, pero me ha gustado mucho. Es un placer para mí encontrarme con gente tan preparada, con profesores tan habilidosos, tan profesionales en sus áreas, tan ricos en experiencias, tan ricos en estudios y con compañeros que veo que también tienen un alto nivel. Entonces, eso ha sido muy bueno para mí. He tratado de hacer lo mejor posible y sé que esto va a aportar para mí también muchas cosas beneficiosas, entonces eh, quería hacerlo sí, para seguirme profesionalizando y me pareció que esta era una buena ventana para hacerlo. Entonces estoy aquí con mucha expectativa y con muchas ganas también. Excelente. ¿De qué área eres graduada en educación? Yo soy de educación básica integral Sí. Ujú. y Otra profesora trabajo en... de ¿Ah? primero. ¿Trabajas con? Sí, Ok. sí, señora. Ah, muy bien, otra profesora, ya hay dos de primaria. Bueno, nos queda entonces solo Laura y es Kenia. A ver, Laura, Buenos días. ¿Me escuchan, profe? sí, Buenos días, profesora. Es un placer conocerla. He escuchado hablar muchísimo lo de usted. mismo. Yo soy egresada de la Universidad de los Andes. Hace bastante tiempo, hace 10 años, tuve la oportunidad de hacer la especialización en lectura y escritura con la profesora Janina. Tuve que irme del país, no pude cerrar la tesis, solamente culminé estudios y me quedó siempre la inquietud de poder seguir con mi área. He trabajado en muchos ámbitos educativos, con adultos, con niños de preescolar, con media general, en la universidad, pero siempre está esa inquietud de seguirse preparando, ¿no? De aprender más y de tener contacto con la actualización docente. Ok. Siempre quise estar en la maestría en literatura, a veces por razones económicas no podía,
otras veces porque, bueno, tenía que emigrar, regresé, o sea, ha sido un cuento romántico bastante largo para poder estar aquí. Entonces, quiero aprovechar al máximo la oportunidad. De hecho, el profesor Camilo sabe que le he escrito muchas veces, quiero ingresar, no podía, se me presentaban inconvenientes personales, pero bueno, del tiempo de Dios es perfecto y de verdad que estoy muy emocionada y muy agradecida de poder estar aquí y poder bueno, espero poder cerrar los estudios de maestría. Cada vez que se sale un compañero, pues son cosas que a uno le llegan de manera personal, porque es duro. Sí, bueno, pero lo importante es que estás aquí y bueno, vamos a ver qué sale, que sea lo mejor. Y bienvenida. Bueno, Kenia creo que es la única que falta por hablar. Sí, ¿verdad? Kenia. A ver, Kenia, ¿dónde está? Hola, ¿me escucha, profe? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Kenia Duque. Bueno, profe, con mucha expectativa. Sí, yo soy egresada de la Católica, soy licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, pero pues he llevado paralelamente, pues he sido bailarina, bueno, clásica de toda la vida, egresada por la Escuela Nacional de Danza, ¿sí? Eh, y ahorita, bueno, pues estoy así como en un proceso que he querido como, bueno, como a aprender, conocer como esas estrategias y esas herramientas también que uno necesita para poder como, bueno, en mi caso, escribir. A mí me gusta escribir, sí, lo hago desde el corazón, pero bueno, aún no tiene que prepararse y siento que para mí pues es como una gran necesidad, ¿sí? Y bueno, por eso pues estoy aquí también con esa curiosidad y esa expectativa y bueno, y dispuesta pues a aprender y bueno, y le pido paciencia también porque yo soy docente jubilada y bueno, tengo tiempo de estar pues desconectada desde hace tiempo pues en todo esto, ¿sí? Sí, Entonces, bueno. no, al contrario, eso hay mucho que aportar ya a una persona que pues ya ha recorrido su parte laboral y está en otro punto de la vida, pues tiene mucho que aportar. Para nada, paciencia. Paciencia tienen que tener un poquito conmigo, sí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, un gusto conocerlos. Y bueno, cuando puedan y quieran, prenden su camarita, tal vez la otra clase, porque a veces uno está desprevenido y anda despeinado, entonces no prende la cámara. Pero para la próxima, pues sí me gustaría para conocerlos un poquito mejor. Bueno, entonces, María Milagros, acaba de llegar. Vamos a oír a María Milagros. María Milagros. ¿Podrías presentarte y comentarnos por qué estás estudiando esta maestría? ¿Cuál es la razón que te trajo aquí? Aló. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro. Muchísimas gracias. Eh, bueno, la razón que me trajo aquí era porque desde hace mucho tiempo quería hacer unos estudios de maestría. No había pensado en qué hasta que un día la profesora Marisol me pasó el folleto y bueno, no lo pensé mucho, hice como los niños, me apreté la nariz y me lancé a la piscina. Y si lo pienso, a lo mejor no lo hago. Y bueno, y no me arrepiento hasta ahora. Eso me alegra, ¿no? Excelente, así hay que Y hacer. bueno, estoy aprendiendo cosas bueno, que no imaginé. Por ejemplo, el semestre pasado descubrí escritoras del Caribe que no conocía, porque uno en bachillerato lee lo que lo mandan a leer y en la universidad depende de la carrera. Yo estudié inglés, entonces no me familiaricé tampoco. A pesar de estudiar inglés, pude haber leído a alguien anglófono y eso no se dio. Y bueno, estoy contenta con lo que descubrí. Bueno, Mucho gusto. me alegra mucho que estés aquí. Bueno, muchachos, empecemos entonces. Ahora sí vamos a leer el programa para que ustedes vean más o menos en qué aspecto nos vamos a centrar durante esta primer curso de teoría y crítica de los estudios literarios. Voy a leerlo
y voy comentando brevemente lo que hay ahí. Bueno, entonces dice, a ver si lo puedo leer, si lo corremos un poquito. ¿Sí se puede? Ah, eso. Sí, sí se ve. Ya que no lo veo soy yo. Ahora sí. Bueno, entonces, como ustedes ven ahí, pues está que esta materia tiene 2 unidades de crédito y las horas dice ahí 32. ¿Sí está bien, profe? Sí, pero ¿O son más? Porque no, me parece. son 22 en el programa. Ok. Ah, muy bien. Bueno, entonces voy a leerles para que vayamos cercando así las temáticas que vamos a trabajar. Bueno, aproximarse de forma certera a la teoría y la crítica de la literatura es una tarea compleja que requiere el abordaje de conceptos que, debido a su naturaleza escurridiza y poco categorizable, son problemáticos. Bueno, con esta idea, pues me refiero al hecho de que esta materia realmente se va a centrar en abordar conceptos que puedan ser bastante problemáticos y difíciles de acceder en lo que se refiere a la teoría y la crítica. ¿Por qué son problemáticos? Bueno, porque ellos han generado de repente polémicas o de repente son abordados de distintas formas, de distintos puntos de vista, desde distintas concepciones, y que ellos vienen fundamentados pues establecidos así también como una forma como un resultado de la problemática con el objeto de estudio de la teoría literaria, que es la literatura, y es un objeto de estudio que pues tiene problemas, porque es un objeto de estudio escurridizo. Eso ya lo veremos más adelante, no como en otros estudios, en otras disciplinas, donde el objeto de estudio es bastante delimitado, ¿sí? Como en las ciencias duras, que tenemos objetos de estudio bastante claros, ¿no? Y que podemos abordar sin temor a estar saliéndonos de esas fronteras. En cambio, en el caso de los estudios de la teoría literaria, el objeto de estudio de la literatura es un tema complejo que veremos más adelante. ¿Sí? Como ese objeto de estudio es tan problemático y escurridizo, como yo escribo ahí, pues eso genera problemas conceptuales también que pues nacen de la naturaleza misma de la literatura y su relación cercana e intrínseca con el arte. Bueno, esto ha desencadenado una serie de enfrentamientos y polémicas en el campo de la teoría, que en el fondo no solo exponen las relaciones de la literatura con otros saberes en busca de legitimación, sino que también permiten observar las distintas dinámicas ideológicas que las sustentan. Bueno, ya ustedes verán a medida que avancemos que la teoría sobre la literatura que vamos a esclarecer en la próxima clase, en la tercera clase, son concepciones o modos de leer el mundo que se establecen a partir de momentos históricos determinados y de ideologías que los atraviesan. Entonces vamos a ver las teorías no solo como un catálogo de herramientas para abordar los textos literarios, sino que las vamos a ver como lupas que han permitido observar la literatura, pero que esas lupas vienen determinadas por un sistema de relaciones ideológicas y de relaciones con otras disciplinas y con la misma realidad. Entonces las vamos a abordar desde un punto de vista, digamos, más crítico y no tanto de tipo, digamos, conceptual, ¿no? O sea, lo que quiere decir que en esta materia no vamos a ver las distintas escuelas de la teoría literaria, sino que nos vamos a centrar en los problemas centrales de la teoría literaria. ¿Por qué? Porque ya en la segunda parte, sí, ya verán ustedes, en la 2, en la teoría y crítica 2, ya verán bien esas escuelas de forma más específica, ¿no? Ya con estas bases las van a poder abordar de una manera distinta, con otra visión, una visión más amplia, tratando de encontrar lo que ellas realmente quieren decir y qué modo de leer implican, social, cultural, filosófico, histórico, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada caso. En definitiva, cuestionar los planteamientos desarrollados por las principales teorías permite acercarse al texto literario con una mirada más consciente del objeto de estudio y de las subjetividades que las determinan. De ahí que sea necesario aprender a deconstruir
y a cuestionar el andamiaje teórico en cada caso particular para lograr una aproximación más sólida que sea consciente del protagonismo de la obra literaria. Sí, bueno, entonces eso lo que les venía comentando y eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Tratar de observar, de ver esas herramientas y cómo ellas se relacionan con la obra y qué relaciones de sentido hay entre las obras y las teorías y entre la crítica. El presente curso de Teoría y Crítica de los Estudios Literarios tiene como finalidad abordar el funcionamiento de las teorías y los conceptos que las soportan para así intentar la comprensión del estudio del fenómeno literario en su dimensión científica y cultural. Bueno, con respecto a esto es importante tener en cuenta que, bueno, al hablar de teoría, estamos entendiendo que queremos observar el hecho literario desde un punto de vista científico, ¿verdad? Pero es complicado abordar un objeto de estudio que es tan indefinido, abordarlo de manera científica, y ese ha sido uno de los problemas de los estudios literarios. Sin embargo, se han encontrado caminos para poder aplicar esos procesos racionales, lógicos, a unas producciones que a veces responden a otras formas de sentir y de pensar, que claro, utilizan la razón, pero que son atravesadas por otras formas de entendimiento del mundo. Entonces, nosotros vamos a tratar de abordar esos fenómenos y ver cómo hacerlo de la manera más científica posible, pero sin dejar atrás las subjetividades que hay a través de eso, ¿sí? Las subjetividades que atraviesa el abordaje de un texto literario desde un punto de vista científico, que podría ser una contradicción lo que estoy diciendo, pero tal vez es algo que yo quisiera como presentarles un poco, ver cómo sí es posible abordar un objeto de forma científica, pero sin dejar de lado las subjetividades que hay detrás de estos estudios de tipo científico hacia un objeto que es indefinido. Bueno, entonces lo anterior permitirá al estudiante establecer las bases necesarias para distinguir y comparar con más claridad la pluralidad de perspectivas teóricas desde las cuales se interpreta la literatura. Bueno, con lo que vamos a ver durante el curso, la idea es que ustedes aborden los textos ya con una conciencia distinta. Bueno, los que ya vienen del área de la literatura y del campo de las letras, ya tienen conciencia de esto, una conciencia más práctica, digámoslo así, y conceptual más establecida. Pero de repente los que no vienen del área, pues se van a dar cuenta que van a tener unas herramientas y que las van a tomar de manera más consciente para poder analizar o hacer crítica de un texto literario. Porque a veces hacemos simplemente opiniones acerca de algo, y eso es muy distinto a construir conocimiento científico, ¿sí? Entonces, lo ideal es poder abordar el texto desde ese punto de vista, con una metodología, con unas herramientas claras, pero que la elección de esas herramientas que yo he seleccionado para abordar el estudio de ese corpus o de ese objeto de estudio sea consciente, es decir, que partan de mi propia subjetividad. Que ustedes dirán, bueno, ¿eso qué significa? Pero más adelante lo veremos. Bueno, en función de lo anterior se discutirán algunos textos generados en el campo de los estudios literarios en torno a nociones como la teoría literaria, sus relaciones con el objeto de estudio, con la ideología, con el lenguaje y otras disciplinas, así como también cuestiones concretas que surgen de las relaciones mencionadas, como el problema de la relación ideología-literatura, la figura del autor, de repente también la relación entre ficción y literatura, y realidad, ficción y realidad, los géneros literarios, el canon literario, las funciones de la crítica, entre otros, teniendo en cuenta además textos narrativos escogidos que funcionen como un corpus al que se le puedan aplicar las aproximaciones teóricas analizadas en clase. Bueno, esto último serán ciertos textos cortos para que ustedes más o menos puedan ir viendo cómo se puede analizar el texto desde ciertas concepciones que estemos trabajando. Entonces, realmente pues yo
pienso atiborrarlos de gran cantidad de material, sino de un material escogido específicamente para lo que necesitamos, porque sé que pues trabajan, tienen muchas cosas que hacer y lo importante no importa que sea tanto, sino que sea concreto y profundizar en eso que hayamos elegido, porque hay muchísimo para leer, podría mandarles muchísimo material, pero pues no me interesa como que se sientan abrumados, porque sé lo que se siente y a veces por hacer más uno hace menos. Bueno, los objetivos son los siguientes, los leo rápidamente. El objetivo general: analizar conceptos problemáticos y determinantes para la teoría literaria, a partir de los cuales se desarrolla una multiplicidad de diversas ópticas ante el abordaje del fenómeno literario. Los específicos son: explorar las principales propuestas teóricas que han analizado los conceptos a partir de los cuales se funda la teoría literaria. 2. Valorar el estudio de la teoría literaria como herramienta necesaria para el abordaje sistemático y riguroso de las demás unidades curriculares de la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe. Y 3. Entender cómo la crítica requiere de la teoría como una herramienta de análisis en el proceso de investigación literaria. Y por último, desarrollar las competencias de interpretación necesarias para la producción de artículos de investigación en el campo de la literatura. Bueno, como verán, pues todos esos objetivos ya he mencionado, he explicado brevemente a qué se refieren, y el último, que sí se quedarán ustedes pensando, pues ese se refiere específicamente a la evaluación, que ya la diré más adelante. Bueno, tenemos entonces las unidades que vamos a trabajar y tenemos que, pues está la unidad 1, que está relacionada con conceptos básicos sobre qué es la teoría, la crítica y la literatura. Entonces, en la próxima clase, que es el 1.1, vamos a trabajar con qué entendemos por literatura, definiciones y concepciones de la literatura, de la literaturidad a la transgresión de códigos. Así le denominé a esa primera clase, que para eso pues tendrán que leer unos textos que les enviaré por un grupo que crearé el día de hoy. Lo segundo es la teoría general y las teorías literarias, correlación entre tipos de objeto y qué es la teoría. Y la tercera parte, el origen de la teoría literaria. La unidad 2 ya es el texto en contexto, la crítica, el origen de la crítica, las funciones de la crítica y el problema del canon. Y la otra unidad, la 3, es la complejidad del texto literario, los géneros, la figura del autor y el lector como figuras construidas en el texto y la intertextualidad. Bueno, como ven, aquí no hay cuestiones de escuelas, eso lo verán en la escuela de tipos de teorías, sino que eso lo verán en la segunda teoría, en la número 2. Bien, entonces la metodología, ¿cuál es? Vamos a leer los textos. Ustedes tienen que traer leídos los textos porque pues en realidad las clases no son, bueno, yo hablaré por supuesto, pero me interesa más escucharlos a ustedes y ver qué indagaciones, qué conclusiones que extraen de esos textos. Me interesa más el diálogo que realmente pues yo hablar tanto, aunque sí habrá momentos en los que yo tenga que hablar mucho, como hoy, pero ya hablarán a ustedes en un momento. Bueno, y luego pues el análisis de los textos y por último la escritura de un proyecto de investigación y un artículo de investigación. Entonces, ¿cómo voy a evaluar este curso? La participación en clase tiene un 20%. Yo tengo aquí mi nómina, entonces pues yo los llamaré o participarán de forma voluntaria, como ustedes quieran, pero sí es importante que hablen en clase. Porque, pues, para que haya interacción, estas clases virtuales requieren de mucha interacción porque a veces uno siente que está hablando solo. Entonces, les pido que participen y que para eso lean los textos, ¿no? Igual les preguntaré así no los hayan leído. Bueno, la segunda es la parte que tiene más peso y es la escritura de un artículo de investigación. Creo que ya ustedes tienen la experiencia con las dos materias anteriores, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo evaluaré eso? Un anteproyecto que vale el 10% y un artículo final que vale el 70%. Ese anteproyecto, pues yo les voy a dar como las partes que tiene que llevar ese anteproyecto y ustedes lo traerán a clase para presentarlo, para mostrarme más o menos qué es lo que
Si nos da tiempo, pues una clase la hacemos solo para eso al final. Si no, pues cada quien me envía por separado. Ya veremos cómo nos va con el tiempo. Ese anteproyecto es necesario porque a partir de él, pues uno establece el camino que va a desarrollar en ese artículo final y pues yo le puedo dar sugerencias, algunas recomendaciones, delimitar un poco a veces los temas que podemos ser ambiciosos a veces y se nos va luego de las manos. Entonces, para eso sirve la conversación alrededor de esos anteproyectos que ustedes hagan. Bueno, entonces eso tiene un valor en suma de 80% que se evalúa en ese artículo. El planteamiento del problema, cómo se plantea, obviamente la claridad, la coherencia y la cohesión a la hora de escribir, la originalidad a la hora de tratar el tema y obviamente el modo de utilización de los textos teóricos abordados en clase. ¿Cómo harán eso? Bueno, ustedes van a elegir una obra que sea la que ustedes quieran, la que les guste, una obra que les encante, que les llame la atención o que les haga pensar mucho. Eligen esa obra, bien puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una crónica, bueno, dependiendo de cada quien. Eligen ese texto y luego de haber visto las clases, ustedes eligen observar algunos de los temas que hemos abordado en clase. Por ejemplo, si uno quiere analizar en un texto cómo ha sido abordado por la crítica, cómo ha sido excluido o incluido en el canon, o por ejemplo, qué idea de literatura se maneja, qué concepción de literatura maneja un autor dentro de un texto, o cómo se presenta la figura la figura o cómo se presenta la relación del texto con el lector, cómo ha sido recibido por los lectores, etcétera. Bueno, dependerá ya de cada persona. Bueno, entonces ahí les dejo una bibliografía básica que está muy muy sencilla y pues yo les voy a proporcionar la mayoría de textos, se los pasaré por el grupo que crearé hoy, que el profe me pasa los contactos y entonces por el Telegram. ¿Por qué lo hago por Telegram? Porque por ahí pues no se me llena el teléfono de tanta información. Bueno, entonces ahora bien, vamos a leer un texto muy interesante y muy famoso. ¿Qué hora son? Las 9:12. Bueno, vamos bien. Un texto muy famoso y que a mí me encanta y de uno de mis escritores favoritos en el mundo, que es Kafka. Este cuento yo lo utilizo siempre porque él pues permite este tipo de conversación que vamos a tener ahora. Bueno, yo lo voy a leer y ustedes lo pueden seguir con su visión para estar más concentrados. Bueno, aquí lo he tomado de ese bonito, de esa recopilación de Jorge Luis Borges. Es de la Biblioteca de Babel. Bueno, entonces vamos a ir leyendo. Por aquí el café. Gracias. Así está bien. Bueno, podemos bajar un poquito. Y así se llama, El buitre. El buitre. El buitre. Ya, un poquito más adelante, a donde está el cuento. El buitre. Bueno, érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero esos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se deje atormentar, dijo el señor. Un tiro y el buitre se acabó. ¿Le parece?, pregunté. ¿Quiere encargarse usted del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor, pruebe de todos modos. Bueno,
dijo el señor, ya voy a apurarme. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que lo había comprendido todo. Voló un poco lejos, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación, que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Esa es la historia, ese es el cuento, y ahí termino. Bueno, piensen un poquito y me van a comentar ustedes qué ven en ese cuento, qué interpretan ahí en ese cuento. ¿Qué será lo que el autor nos quiere decir? A ver, vamos a oír. O si quieren que lo lea otra vez, pues lo puedo leer otra vez, porque es corto. Sí, por favor. ¿Lo leo de nuevo? Sí. Bueno, lo leeré otra vez, esta vez un poquito más rápido. Y ya la segunda lectura nos ayuda un poquito más. El buitre. Érase una vez un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, salud, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero esos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se deje atormentar, dijo el señor. Un tiro y el buitre se acabó. ¿Le parece? Pregunté. ¿Quiere encargarse usted del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil y ¿puede usted esperar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apurarme. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que lo había comprendido todo. Voló un poco lejos, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación, que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Bueno, ahí está, un cuento de Kafka. A ver, ¿quién quiere participar y decirme qué interpreta ahí, qué significa todo eso? ¿Qué habrá querido decirnos Kafka con todo eso? A ver. Profe, ¿yo puedo participar? Claro, ajá, Joiner. Joiner levantó la mano. Vamos a oír a Joiner. Bueno, profe, el Kafka siempre se ha caracterizado por un estilo inquietante, por una atmósfera que ahoga, que abruma. Y en principio uno piensa que el buitre sencillamente está atacando ya. Al final nos damos cuenta que a partir de la mención de que él dejó errar la mirada, parece que este era un buitre desesperado, ¿no? Si seguimos la tradición hispana, era un buitre desesperado, un buitre que solamente estaba buscando, en vez de atacar, algo que le quitara la vida a él. Entonces hay como un elemento que tuerce la primera interpretación que nosotros vemos, que es la de, bueno, este buitre estaba atacando, y no, este buitre lo que estaba era buscando a alguien o algo para acabar con su existencia. Es lo que en principio parece, tiene un elemento casi parabólico, ¿no? No llega hasta ese punto, pero sí lo tiene. Ok, sí, entonces esta es una percepción, a ver, una interpretación la que nos hace Joiner desde el punto de vista del buitre, ¿no? El buitre que está ahí completamente fabulizado, ¿sí? Está humanizado ese buitre, como si fuese una fábula, ¿ven? Pero es una fábula del horror, podríamos un poquito pensar. Y bueno, lo que tú dices no lo había escuchado antes con respecto a la interpretación de este cuento, porque lo suelen ver desde otros puntos de vista. Esta es la primera vez que oigo que el buitre está buscando a alguien para morir. Bueno,
vamos a seguir pensando, a ver qué oyen otros estudiantes, otros compañeros. Profe, ¿puedo participar? Claro, Kenia. Kenia. Por ahí, Ajá. levantando la... ya va, Profe, perdón, mire, ya va, disculpa que ahí no vi las manitos. Kenia se levanta. Sí, levanta la manito para que haya un orden. Gracias ok, Camilo ok. que me dice porque no me doy cuenta. ¿Quién levantó la mano primero? Erasmo, bueno, Erasmo, vamos a oír a Erasmo. Hola Erasmo, ¿cómo estás? Hola, profesora. Buenos días. Qué gusto que nos volvamos a encontrar porque, bueno, ella fue mi profesora, una gran profesora, por cierto. Gracias. Les digo desde ahora. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, Kafka tiene un estilo bastante particular. De hecho, algunos de mis estudiantes de media general entonces se quedan con un poco sorprendidos por el final de la metamorfosis, pero precisamente invita a la reflexión y lo que me llamó la atención de ese cuento es que allí, como bien dice Joyner, yo estoy de acuerdo con él que el buitre buscaba algo para terminar con su propia existencia y entonces en las tres últimas líneas del cuento, también tiene un final bastante poético en el sentido de que la poesía en su esencia nos pone en contacto con lo abierto, con lo ilimitado, a través de la potencialidad del lenguaje. Y entonces, precisamente cuando se siente una liberación, allí hay contacto con algo relacionado con la muerte, pero no sabemos muy bien cómo nombrarlo, tanto el protagonista como el buitre, y eso fue lo que más me llamó la atención. Me gustó mucho ese detalle del cuento. Ok, bueno, entonces fíjense que allá Erasmo ya ha tocado otro punto, y es que, bueno, él comentaba ahí, hablaba de la metamorfosis, y hay una relación con la metamorfosis ciertamente en ese final que él ve tan poético, ¿no? Y que, bueno, si se quiere es muy abierto porque uno no entiende a ciencia cierta cuál es el fin de esa situación. Y bueno, eso es parte de la particularidad, es parte de la singularidad de ese cuento, pero tenemos también que pensar un poco qué es lo que Kafka nos quiso decir. Sabemos que hay una muerte de dos seres al final, que se da por unas circunstancias un poco absurdas. ¿Qué nos quiso decir realmente Kafka con esto? Y haciéndolo en una forma bastante, con un género literario como la fábula, porque si ustedes ven tiene la forma de una fábula. Bien, a ver, vamos a escuchar ahora a Alejandra. A ver, Alejandra, ¿qué puedes comentarnos acerca de este texto? Pues, profe, lo primero, la impresión, ¿no? Del final del cuento que uno no se lo espera. Pero ahí como está en pantalla, pues uno sigue releyendo. Y creo que los buitres pues o sea, cuando van a comer ellos no cazan, ellos son carroñeros, buscan es un muerto. Pareciera que el que habla, el hombre, ya estaba muerto, pareciera que ya estaba muerto, pero no, estaba indefenso. Está el otro personaje que no ayuda al hombre indefenso, sino que busca es un arma para defenderse. Él dice que el buitre le quería saltar a la cara, pero que él no estaba dispuesto a sacrificar, que prefería sacrificar los pies. Entonces, cuando el buitre pues decide atacarlo a la cara, pues él no estaba dispuesto a sacrificarse. Y bueno, pues ahí murieron los dos. Es lo que yo veo allí en ese cuento. Tal cual, sí, bueno, hay dos aspectos que has comentado importantes. Uno, hay tres personajes, hay un triángulo ahí. Y para Kafka, si hemos leído a Kafka, sabemos que el número 3 para él es esencial, es un equilibrio casi que perfecto para ejecutar sus escritos, ¿no? Y otra cosa en su estilo. Sí, y hay otra cosa importante y es el hecho de por qué él quiso sacrificar los pies. Hay que pensar por qué lo hizo, por qué no se movía, por qué no hacía nada. Y el otro aspecto que has comentado es el hecho de que sí, los buitres son carroñeros. Entonces este individuo estaba muerto, realmente. ¿Por qué lo ataca si no era si no era carroña? ¿Qué significa ese buitre?
¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Bueno, ahí quedan un montón de preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a oír ahora a... Gracias, Alejandra. Vamos a oír a José Javier. Yo había alzado la mano, ¿no? ¿Quién? No, es que estamos en el orden. Ah, que estamos en orden. Él levantó primero la mano y luego viene Ok, Kenia. Ujú. ok, ok. Si es que no puedo ver. Sí, ok. Sí, Bueno, José Javier. sí, bueno, dos cosas que me llaman la atención. Primero, la estética del cuento, ¿no? Que es como si fuese un adelanto a lo que actualmente conocemos como el microrrelato, ¿no? Es una versión como muy minimalista, donde hay solo tres personajes en una sola escena, con un final bastante particular. Digamos, eso es como, me llama la atención desde lo que sería la estética, ¿no? del cuento. Hay mucha ambigüedad en lo simbólico, esto de que el buitre es carroñero, pero se lo está comiendo y aparentemente está vivo. Hay mucha, desde lo alegórico tiene como mucha fuerza el cuento. O sea, nos invita mucho a pensar en un montón de cosas, ¿no? Y en mi caso, que sería otro aspecto, no sé si es por el tema de que soy psiquiatra y psicoanalista, pero siempre me voy por esa parte, ¿no? Me llama mucho la atención la actitud pasiva de el que está narrando el cuento, ¿no? El personaje principal. Que eso, desde la literatura de Kafka, tendría que ver como con esto de aceptar cada quien su condena, ¿no? O cada quien su destino, la aceptación del destino. Lo otro que podríamos interpretar sería una especie como de parálisis, eh, que es lo que enfrentamos actualmente desde la modernidad, esta parálisis frente a sistemas que son bastante complejos. La parálisis también puede ser, el buitre podría ser una metáfora del tiempo, y lo otro sería un sujeto, un protagonista que está debilitado, que carece de voluntad. Entonces, digamos, da muchísimo para pensar, muchísimo para analizar, desde lo simbólico. Digamos, eso es lo que pude ver así rápidamente sobre el cuento, ¿no? Muy bien, José Javier. Fíjate que tú has hecho como una interpretación primero a partir de lo formal del texto, ¿sí? Cómo está en un espacio, tantos personajes, de repente el minimalismo a la hora de la narración, que es como muy particular, muy, sí, característico, más bien sería la palabra, en la obra de Kafka. Y esa fue lo primero que tú presentaste. Luego hablaste desde el punto de vista de la parte, bueno, psiquiátrica, psicológica, la pasividad de ese individuo, ¿no? El hecho de no querer moverse, el hecho de la pasividad a la hora de enfrentar una situación, y luego hablaste de lo alegórico dentro de la obra. ¿Y qué representa eso? Tú dijiste que el buitre podría representar el tiempo. Sí. Y bueno, ahí ya vemos varias miradas desde distintas, digamos, lupas acerca de un texto, ¿no? Que ya veremos más adelante qué dicen otros compañeros, pero teniendo en cuenta, no quisiera pues adelantarme a lo que este cuento también implica, y hay que tener en cuenta el hecho de que Kafka era un judío alemán que vivía en Praga y era parte de una minoría de una minoría. Claro, Y claro que eso nos llevaría un poco también a pensar en esto de esa actitud violenta del buitre sin un motivo, o sea, por un motivo que desconocemos, ¿no? Sería como la violencia sin causa. sí, tal cual, hay violencia sin Termina siendo causa. casi como absurdo. Ujú, exacto, pero entonces aquí ya veremos más adelante a ver si alguien lo comenta. Realmente claro, hay que conocer un poco la obra de Kafka y si acaso su biografía para poder más o menos saber qué realmente representa ese buitre. Bueno, vamos a escuchar a Kenia, que tiene la mano levantada hace rato. Ajá. Bueno, a mí particularmente me llamó la atención, primero, bueno, no conocía nada del autor, sí. Me parece pues que es un texto de verdad bastante dramático, sí. Desde que, incluso a pesar de que el desenlace final es más dramático, ¿verdad? Desde que comienza, pues él muestra realmente
como varias, para mí, ¿no? Como varias posturas que nosotros como personas tomamos ante la vida, ¿sí? Primeramente se ve en ambas, en los personajes se ve ese instinto de supervivencia de cada uno, ¿sí? Cada uno a su manera, ¿sí? Él tratando como que, bueno, que sean mis pies, ¿verdad? Lo que se destruya, pero también la posesión del otro personaje como que, bueno, lo puede solucionar de otra manera, ¿sí? Ante una situación. Entonces, ¿cómo para mí, o sea, cómo se ve ese instinto que por naturaleza, pues nosotros tenemos, ¿sí? Como seres humanos, ¿no? Lo otro que también pues me llama mucho la atención pues es la pasividad del personaje principal, si la pasividad ante estar allí, ¿verdad? Con esa calma, entonces es también cómo, o sea, cómo nosotros, bueno, yo lo veo así, ¿no? Cómo nosotros enfrentamos la vida, ¿sí? Cómo ante las situaciones, cómo nosotros, sí, cómo enfrentamos cualquier dificultad y qué posición nosotros tomamos, ¿no? Es particularmente a mí lo que me deja ese texto, ¿no? Claro, tú has O sea, visto, me uno un poco. ok, entonces tú has visto una relación del texto con la vida cotidiana, Con cómo, la vida cotidiana, y correcto. cómo nos puede reflejar a nosotros, a los individuos, y qué actitud tomamos ante los problemas, o pasiva o activa, o esperando que Exacto. o que otro nos resuelva los problemas que tenemos. Exactamente, que nos vengan a solucionar las situaciones y incluso, ajá, cómo enfrentamos cada momento que se nos pueda dar, ¿no? Eso es lo que a mí pues me deja ese texto particularmente, ¿no? Exacto, entonces fíjense, esa es otra visión del texto. Ella está viéndolo en la realidad, viéndose reflejada ahí, o viéndonos a los humanos reflejados ahí en esas actitudes ante la vida. Y fíjense y piénsenlo a nivel político, a nivel personal, emocional, cómo una vez puede ser pasivo ante lo que nos suceda y esperar que las cosas pasen por sí, o que venga otro y nos salve, o nos resuelva la vida, o que nos solucione la cuestión política, o y hay otras personas que toman armas y dicen vamos a resolver esto así, de esta manera, Ujú. de una manera más activa, ¿no? Distinta a lo que uno pueda sentir, ¿no? Sí, entonces se ven como todas esas perspectivas ahí. Y muy bien, Kenia, gracias. Bueno, María Milagros viene. Ajá. Bueno, para mí, eh, este relato representa el impulso autodestructivo del ser humano. Él acepta, pienso que el personaje acepta el sufrimiento, tal vez porque crea que lo merece. Esto lo lleva a ser pasivo. eh, y bueno, o dejar que la ayuda venga de otro lado en vez de él luchar por sí mismo, ¿no? Creo que es como una metáfora de cómo dejamos nuestra salvación en las manos del otro o del destino mientras bueno, nos estamos aniquilando, pues. Ok, Y bueno, la única manera de acabar con ese dolor es justamente ese final. la muerte, sí. Sí, lo veo como sumiso ante el destino, es algo así como que, bueno, es lo que me toca y lo acepto. Ok, sí, ahí vemos un personaje que es sumiso, ciertamente, que se autocastiga se permite que lo flagelen. Muy bien. Vamos a oír ahora a Victoria, creo que es la última que ha levantado la mano. Yo Laura quisiera también. participar después de ¿Dónde está Victoria, Laura? Ah, Laura. pero después de Victoria. Viene Victoria primero. A ver, Victoria, vamos a oír. Bueno, hay como muchas capas, o sea, para mí hay muchas capas de cómo, no sé, desentrañar el cuento, porque lo primero que pensé fue como este refrán o esta frase que usa la gente de él está muerto, pero solo no le han avisado. eh, eso, eso a primera capa. Bien. Pero es más bien el hecho de que sí lo veo como la resignación y la pasividad de,
bueno, yo estoy en esta situación y o sea, muchos de mis compañeros han dicho que, bueno, él estaba vivo y el ave lo estaba atacando o estaba muerto. Yo siento que obviamente por la naturaleza que podemos ver del buitre, obviamente no estaba sano o capaz estaba tirado en el camino y él ya estaba resignado a, bueno, este va a ser mi destino y voy a dejar que me coma los pies porque, bueno, mientras pasa alguien, mientras resuelvo algo, mientras, no sé, Dios baja, yo voy a que empiece por los pies. Entonces, eh, o sea, mi punto de vista de eso era ahí y además también siento que el buitre puede funcionar como eh, imagen de la muerte, como en otras cosas puede ser, por ejemplo, la parca. En el buitre solo estaba haciendo su trabajo, solo estaba comiendo y no funciona como imagen de la muerte, que esto era una cosa inminente, solo que empezó por los pies. Ok. Y, y que al llegar la otra persona, que es el tercero en este triángulo, eh, él le brinda una solución, mire, haga algo que mientras le comen los pies y, y, y claro, la salida de esta otra persona no es una cosa inmediata porque tiene que ir a buscar el fusil y para darle el tiro, pero esta persona está tan resignada que es como que, bueno, yo puedo esperar media hora. Vamos a ver qué pasa de aquí a media hora y que usted llegue y, y que es parte de esa pasividad y de esa resignación que tiene este personaje y que al final de todo eh, él habla como sentir una liberación. Que, o sea, yo siento que solo nos dice que él ya estaba esperando esto y que es como que, bueno, el buitre los habló de su dolor, el buitre le prestó su ayuda casi para que esto pasara y, y que al final terminó ahogando al buitre, según esta imagen que nos plantea aquí Kafka, ahoga al buitre con su sangre y todo esto, pero que al final es como que solo es la llegada de la muerte eh, que benefició a las dos partes como al final del día. Entonces, eso Ok. fue parte de mi interpretación, pero siento que hay demasiadas capas de Sí, cosas tal aquí. cual, hay demasiadas capas ahí en ese texto aparentemente tan sencillo, pero fíjense, bueno, han mencionado ahí varias cosas importantes. eh, y al final, como tú dices, uno en el cuento uno termina pensando que hay como una especie de redención para esos dos individuos. Eh, y es extraño, ¿no? Sí, será la muerte ese buitre. ¿Por qué la resignación? ¿Por qué abandonarse así ante la muerte inminente? ¿Por qué ofrecer los pies? Bueno, son todas esas preguntas que nos quedan ahí, pero sí al final nos queda una especie de apaciguamiento. ¿Sí ven cómo el texto va primero con una conversación, luego hay un clímax en el que el buitre oye y siente deseos de matar, y en ese deseo de matar también de morir, que no se sabe si él muere porque quiere o porque las circunstancias lo arrastran allá, pero al final siempre queda como una especie de redención para ese personaje, como que la muerte les da un poco, y si quieres bajas un poco, Raúl, el texto, la muerte los lleva a la redención. Y uno pensará, bueno, ¿eso por qué? Bueno, hay que pensar en Kafka y en sus creencias religiosas, ¿no? Porque pues él era judío y luego también un poco ver en ese momento no, pero más adelante pues lo que le pasa al pueblo judío y como muchas veces han visto a Kafka como una especie de profeta de lo que iba a pasar en el siglo XX con respecto al poder y a cómo los individuos se entregan al poder de forma pasiva muchas veces y muchas veces alimentando al poder y cómo muchas veces el poder se ahoga dentro de esas mismas seres que lo permiten. Entonces fíjense ahí que dice, al caer de espaldas sentí como una liberación, que en mi sangre que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Como que él al final se redime y puede vencer con su propia muerte el poder que lo subyuga, ¿no? Bueno, pero ahí hay muchos niveles de interpretación. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto?
Fíjense ustedes y qué tiene que ver con esta clase y con el inicio de esta clase. Vean ustedes que pueden colocar las personas para mirarles. Gracias. Hay alguien que vaya. Laura. Vamos a oír a Laura, que me interesa escucharlos. Se había cortado, se había cortado. Habla para ver. No, sí me oye. Se oye un poquito lejos, sí. Ajá, bueno, bueno, profe, para mí la simbología en la obra de Kafka es impresionante, pero también veo que está presente una vez más en la relación que tenía con su papá. Para mí el buitre es el papá, constantemente causando sufrimiento, herida, angustia, señalándolo y haciéndolo sentir menos en todo momento. La otra parte de simbología podría ser la mamá, la persona que intenta ayudar, pero en realidad muestra mucha indiferencia, no se acerca a ayudarlo como debería ser, es como bueno, dejarlo un poco de lado sin mayor preocupación. Él nunca sintió el apoyo de la mamá y bueno, la relación con su papá era fatal. Sí. Y exactamente sí considero que al morir, porque murió bastante joven, se había liberado de muchas formas de ese yugo y esa presión que siempre estuvo presente en su vida y en sus obras. Carta al Padre, La Metamorfosis. Sí, muy bien. Eso era lo que quería comentar. Bueno, gracias Laura, porque has traído aquí a colación un elemento importante dentro de la obra de Kafka y es la figura del padre. Bien sabemos que él tiene su famosa Carta al Padre, en donde él expresa toda esa relación tan conflictiva que él tuvo con su padre, y bien sí podría representar el buitre a ese padre. Ahora bien, si uno hace una correlación entre la figura del padre y otros elementos que hay en la cultura, uno cómo podría relacionar qué representa el padre en un hogar, así tradicionalmente hablando, qué representa un padre en la casa, en una casa tradicional. ¿Quién es? La autoridad. Exactamente, es la autoridad, es el poder, es el que determina cómo y de qué manera se hacen las cosas en un hogar. Entonces, bien podríamos observar y darnos cuenta que esa figura del buitre bien puede ser el poder como tal, la autoridad como tal, y cómo hay individuos que están sujetos a esa autoridad. Entonces, bueno, vamos a leer los comentarios que hay por aquí porque son interesantes. Y fíjense que dice por ahí Daniela, dice María Milagros, tal vez huye ese hombre, está a punto de morir y el buitre lo sabe y por eso lo ataca. Bueno, es posible que el buitre huela, que él está ya muerto de forma simbólica. ¿Por qué ofrece los pies? ¿Por qué los pies? Bueno, hay que pensarlo, pero todo eso tiene una razón y más teniendo en cuenta que este es un autor que está muy relacionado con el estudio, con la simbología, ¿no? Hay muchos símbolos que aparecen en sus obras y que están relacionados con el pensamiento judío. Por aquí alguien dice que ofrece los pies porque se ha rendido. Es posible, porque los pies, pues, ellos nos permiten movernos, nos permiten abandonar, avanzar, retroceder, etc. Bueno, ahí dice que el personaje renuncia a su capacidad de huida. Más abajo dice que el buitre simboliza con frecuencia en la literatura un terror, angustia, tormento o mal augurio. Bueno, podría ser. Pero bueno, relacionémoslo también ese buitre con la idea de poder, ¿no? Porque creo que el buitre está por encima, en una cumbre subido, lo mira desde arriba, viene desde arriba. Entonces, a veces uno puede pensar en una especie de panóptico que él está ahí subido y ataca al que se lo permite. Bueno, dicen aquí también que el texto está lleno de símbolos, ciertamente, y por aquí Erasmo comenta que sí, que bien podría ser el papá de Kafka, que era muy severo con él y sabemos que esa figura realmente atraviesa toda su obra. Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Ya no hay más nadie, ya todos los que querían participar hablaron. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Porque yo les he preguntado. Y fíjense que un texto como este, que aparentemente puede ser corto, sencillo, cada quien lo ha abordado desde ópticas diferentes. Algunos
lo abordaron desde lo cotidiano, cómo nos refleja a nosotros ahí, cómo se refleja la realidad ahí en ese cuento. Otros observaron cómo estaba estructurado, si tenía, cómo era el lenguaje, por ahí Erasmo creo que lo mencionó, José Javier creo que también mencionó algo sobre el espacio, la estructura, sobre los personajes, sobre el minimalismo de cómo está construido este texto. Otras personas analizaron lo simbólico, otros nos describieron a esos seres y cómo ellos estaban más o menos configurados ahí dentro de eso. Y todos empezamos a hacer interpretaciones, si ustedes se dan cuenta, acerca de un objeto que está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Y algunos tienen conocimiento sobre Kafka y otros no. Los que tienen conocimiento sobre la obra de Kafka dan otras perspectivas, fíjense, como alguien que mencionaba la figura del padre o como otros que mencionaban la relación con la metamorfosis y también el final que hay en la metamorfosis, que a pesar de que hay muerte y redención, y así sucesivamente. Bueno, fíjense que ahí surgen más preguntas. ¿Por qué tolera el buitre ese individuo? ¿Qué es lo que lo hace tolerar? ¿Qué resignación hay ahí? Bueno, todo eso lo podemos leer a las luces del pensamiento kafkiano y también de su pensamiento judío, de su situación como una persona que está siempre en la frontera, porque piensen, Kafka vivía en Praga, pero en ese momento pues Praga no es lo que es hoy, ¿verdad? Él estaba dentro de era un judío alemán que vivía como una especie de minoría de seres que estaban ahí pero que eran judíos, ¿no? Y en ese punto de la historia, pues ellos son una minoría de la minoría, son judíos alemanes en Praga. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, además de su situación biográfica, también que algunos lo han mencionado. Ahora, ¿esto a qué viene? Al hecho de que cada quien ha hecho un abordaje, una interpretación del texto, pero ha sido a partir de ¿qué? Ha sido a partir de las herramientas interpretativas que ya tiene, que ya ha adquirido. Lo que quiere decir que a la hora de abordar un texto, siempre está como, digamos que de fondo, la subjetividad, es decir, lo que cada quien tiene dentro de sí, sus ideologías, sus concepciones del mundo, la concepción de lo que debe ser la literatura para cada persona, la idea de que leer un texto literario implica un modo de leer particular, pero tal vez no somos conscientes de eso, pero a la hora de hacer esa interpretación estamos eligiendo una lupa ideológica, ¿sí? Bien sea desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista psicológico, simbólico, estructural o del lenguaje. ¿Sí ven? Que hay muchos puntos, muchos focos a través de los cuales yo puedo abordar un texto. Que ese foco parte de lo que yo soy como individuo. Algunos podrían pensar y lo aseveran y lo aseguran así, que no, que todo esto es puramente racional, que yo elijo una herramienta para abordar un texto de forma muy, digamos, objetiva. Y resulta que no es así. Siempre que abordamos un texto, tenemos dentro de nosotros el foco a partir del cual yo voy a abordar ese texto. Pero tengo que pensar en ese foco. ¿Por qué yo sitúo mi mirada específicamente en lo simbólico? ¿Por qué? Porque yo pienso que la literatura está llena de cosas no dichas. Bien podría ser la razón. Porque me han enseñado que el texto siempre dice algo que no dice. ¿Por qué de repente yo fijo mi mirada en las palabras? En el caso de Erasmo, que lo hizo, porque Erasmo trabaja con la palabra, él es poeta. Entonces, si ven el foco de cada persona, lo que yo soy como individuo impulsa la interpretación que yo voy a hacer de ese texto. Entonces, ahí hay dos temas importantes. Tenemos nuestra propia subjetividad, tenemos por otra parte unas herramientas conceptuales que, bueno, algunos la manejan de forma implícita, o de forma, digamos, intuitiva, más bien sería la palabra, y otros no tanto. Entonces, ¿cuál es el juego aquí? El juego es descubrir que hay unas herramientas que se pueden
se pueden asimilar o se pueden encajar de una manera más auténtica con lo que yo soy. Porque cada forma de mirar el texto incluye una idea de lo que yo considero que es la literatura, ¿sí? Entonces no sé si me captan la idea. Yo tengo por un lado unas herramientas metodológicas y conceptuales que me proporcionará la teoría, que todavía, bueno, no hemos abordado, vamos a irlas conociendo o a irlas recordando. Y por otro lado tengo un foco interno, mi propia subjetividad, y cómo esos dos elementos van a tener que interrelacionarse para yo poder hacer una interpretación, si se quiere, más sincera o más propia de un texto literario, o más original de un texto literario, más que venga de lo que yo soy, lo que yo pienso, qué concepción del mundo tengo y qué concepción tengo de lo que es la literatura. Que este es un tema que pues importantísimo, porque todos tenemos realmente, así sea el que no haya estudiado literatura o el que no le interese la literatura, todos tenemos una idea de lo que es la literatura, y a partir de esa idea que yo tengo de lo que es la literatura abordamos los textos. Porque en la escuela a nosotros nos enseñan, nos dan clases de literatura, nos ponen a leer cuentos, fábulas, adivinanzas, poemas desde que somos niños, y nos explican, o los profesores nos llevan, los que son aquí profesoras de aula lo saben bien, ellos llevan a los niños a concebir la literatura de un modo particular. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que uno lee de la misma manera un texto literario que otro texto que no sea literario? ¿Varía o hay diferencias entre esos modos de leer un poema o un cuento, de una noticia o de un libro de texto o de una información en un diccionario? ¿Hay diferencias en esos modos de leer? Les pregunto. ¿Y a qué se deberá esa diferencia? A ver, Erasmo y luego Joiner. Después yo. Bien, esas diferencias, bueno, voy a hacer un poquito de spoiler porque, bueno, es inevitable hacer referencia a él. Esos modos de lectura de distintos tipos de texto tienen que ver también con su forma, como también lo afirmara Jonathan Kuller, ¿no? Una de las, digamos, ahorita no recuerdo bien la referencia, pero una de las cuestiones con la poesía es que algunos se quejan y dicen, pero es que yo tengo que leer palabra por palabra. Y bueno, precisamente esa es la cuestión, que cada texto tiene su forma, su estructura, y también es, valga decirlo, una experiencia también desde el lenguaje. No hacer lo mismo leer, obviamente, que es un ejemplo un poco burdo, leer una lista de compras o un texto científico que leer un poema. Y entonces cuando hay intertextualidad o hay formas que son, digamos, experimentales, pues ya el asunto se complica más, y por supuesto que está la subjetividad de cada uno de nosotros, y bueno, uno trata de poner, digamos, esa subjetividad, por lo menos en mi caso, que soy docente de aula, de media general, ¿sí? Que también trato con adolescentes entre 14 y 16 años, poner esa subjetividad al servicio de una lectura de ellos. Bueno, y no siempre pues es una lectura efectiva por varias razones estructurales, culturales, y que también tienen que ver con la sociedad y cómo se lee la literatura. Así que sí tiene que ver con la forma también. Eso es lo que quería aportar, profe. Ok, de manera que para Erasmo, ese modo de leer la literatura es diferente. Claro, con ciertos casos hay extraños que ahorita no comentaremos, pero para él tiene que ver con la forma del abordaje del lenguaje, ¿sí? Tiene que ver con la forma, cómo se estructura eso, porque de repente hay una conciencia de que en la literatura el lenguaje no se presenta de la misma manera, hay un énfasis sobre él mismo. Entonces, tal vez eso nos lleve a un modo de leer diferente. Vamos a oír ahora a María Milagros. A ver, ¿qué modos de leer? ¿Se lee la literatura igual que un texto o no?
¿Qué diferencia No, hay en esas bueno, lecturas? pienso que no, porque por ejemplo, el objetivo de un texto científico es informar y ahí buscamos, no sé, datos, hechos. Es una lectura de utilidad. Leo para llevarme, para tener una información que antes no tenía. En la parte del texto literario, bueno, el objetivo es experimentar, buscamos estéticas, emociones, eh, sentidos ocultos. No leemos para aprender, sino para vivir lo que nos quiere dar el autor. Ok, Sí, entonces aquí hay una cuestión de tipo experiencial, ¿sí? Como que hay experiencia, una cuestión emocional a la hora de leer un texto literario. Y que sí, tal porque vez, el texto científico usa un lenguaje denotativo y el literario connotativo, que juega con la ambigüedad, las metáforas, los símbolos. claro, Una misma frase puede querer decir, no sé, 10 cosas distintas según la perspectiva de quien la lea. claro, y ahí ese es un punto, ¿no? Que lo denotativo y lo connotativo. Ujú. Lo que es directamente así referencial y lo que puede ser con múltiples sentidos. Y que tal vez la literatura tenga eso, pero hay que preguntarse, ¿en otros discursos Sí, no existe eso también? también, por otro lado, el texto científico tiene que ser algo veraz. En cambio, el literario no necesariamente, ¿ok? Este, Ujú. no importa si es posible en la realidad, por ejemplo, como lo del buitre, siempre lo que buscamos sobre todo es coherencia, ¿no? Ok, bueno, todo eso está muy bien, pero todas esas ideas pueden ser un poquito refutables porque la literatura Ujú. nos muestra muchas, o los mismos discursos que existen en la realidad pueden ser muy ambivalentes. Por ejemplo, uno podría leer un texto histórico, ¿sí? Y pensar, bueno, esto es parte de la realidad, no es literatura. Pero ¿qué pasa cuando ese texto histórico pasa el tiempo y luego ese texto ya no es abordado como, ya se empieza a observar que en él existen, eh, digamos, hay interpelación de emociones o aspectos poéticos o aspectos ficcionales que luego se revelan como ficcionales? O sea, y hay problemas. No todos los discursos que no sean literatura son objetivos o son completamente referenciales o denotativos. Tal es el caso, por ejemplo, del lenguaje publicitario. El lenguaje publicitario está lleno de metáforas, de múltiples sentidos que le podamos dar. Entonces, bueno, no sabemos, ¿no? Ahora bien, realmente hay gente que puede leer un texto que no sea literario con una emocionalidad muy fuerte. También podría pasar, alguien muy apasionado por la física podría leer un texto, eh, eh, sí, de cualquier área de la física y tener una conexión emocional y si se quiere experiencial. Entonces, sí, eso básicamente es lo que podría diferenciarlos, pero no es algo tan concluyente. Si uno se pone en... Claro, porque Ujú. a los seres humanos nos mueven los intereses, las emociones. Al que le gusta la física cuántica y le gusta la literatura, va a leer con la misma emoción cualquiera de los dos géneros que se le presente. Está bien, entonces vean que a veces puede ser un poquito complejo pensar realmente qué es, qué modo de leer se activa en mí o en una persona cuando está frente a un texto literario y qué lo diferencia de los otros. Ven que a veces esas fronteras, que eso es lo que veremos en la clase siguiente, esas fronteras son muy difusas y al ser tan difusas es difícil delimitar esos modos de leer, porque muchas veces, claro, eso dependerá de cada persona, pero muchas veces tienen que ver con el lector, ¿no? Y con el punto histórico en el que nos encontramos. Bueno, por aquí veo que hay más personas que van a participar. Joiner. Profe, fíjense, yo lo veo desde el punto de vista de la recepción, particularmente desde los horizontes de expectativa. Hay algo que nosotros estamos esperando de un género literario.
conforme, o de un género textual. No solamente el género aplica a la literatura, sino a la textualidad. Entonces, yo por una parte espero algo del texto, lo que no significa que, bueno, el texto me tiene que ofrecer eso que yo estoy esperando de él, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la discusión. Por otro lado, está el agente de legitimación externa, que bueno, si nos quedamos puramente con lo formal, ahí van a venir muchos problemas. Hay una legitimación externa, como por ejemplo, si estoy leyendo a Kafka, ya yo sé que él es un escritor, probablemente todo lo que yo lea de él va a ser literario. Y eso también con el pasar del tiempo se puede volver problemático. Y bueno, tomándole un poco la palabra a Erasmo, me permito adelantarme a algo, el mismo Eagleton, cuando habla de qué es literatura. Bueno, es lo que, te- claro, sigue siendo problemático, porque es que esa respuesta de él no deja de ser problemática. Literatura termina siendo todo aquello que los lectores y los árbitros literarios, como lo llama él de forma irónica, terminen decidiendo qué sea la literatura y que ese es un campo en constante renovación. De hecho, usted habló algo sobre la historia. Yo tuve la oportunidad de darle clase en la Escuela de Historia de la UCB y uno de los textos más bellos que hay en cuanto al abordaje del texto histórico como un artefacto literario es con el filósofo Hayden White. Él entiende que los mecanismos que operan dentro de la ficción literaria también operan dentro de la ficción histórica, como por ejemplo la verosimilitud. La historia no me da espacios para yo completar todo, para yo decir todo tal cual como pasó, y como no tengo esos datos para reconstruir, que por cierto la construcción y la reconstrucción también es una categoría de la ficción, entonces no me queda más que remitirme a lo verosímil, aquello que sea similar a la verdad, y ahí está operando la ficción. Entonces yo leo a Kafka como un autor de literatura porque el género me está invitando a que lo lea así y porque hay un campo cultural que me está invitando también a que lo lea así. Sí, totalmente. Totalmente porque estamos ya condicionados por todo lo que rodea al hecho literario, que bueno, son una serie de espacios que rodean ese hecho y que lo hacen circular en la cultura y eso nos condiciona también a leer. Estamos condicionados a un modo de leer porque ya viene de cierta manera predeterminado por esos factores que rodean el hecho literario. Nada más al ir a una librería y uno acercarse a la zona de literatura, uno ya tiene unas expectativas, como tú mencionabas, de lo que va a haber ahí en ese lugar. Ya estamos socialmente condicionados a acercarnos de una manera específica a esos textos. Entonces sí, precisamente hay unos espacios sociales, culturales, históricos, que nos hacen dirigir la mirada a ese tipo de textos tan particulares y tan ambiguos a veces, de una manera ya predeterminada. Entonces tenemos que, claro, con sus diferencias y todo aquello, pero sí tenemos que observar esas miradas, esas formas de leer la literatura, cómo han estado atravesadas también por condicionamientos ideológicos, por condicionamientos históricos, generacionales, entre otras, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué abordamos la literatura de esa manera? ¿Qué nos ha condicionado? ¿Qué nos ha llevado a mirarla de esa manera o mirar esos aspectos dentro de ella? ¿Y por qué los miramos? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué tiene esa dimensión la literatura de hacerme, de reflejar la realidad, si se quiere, o el momento histórico, como si fuese una especie de juguete, un juguete hecho de muchos espejos o algo así? Entonces sí, ciertamente es muy, muy importante lo que has mencionado. Bueno, vamos a ir aquí a Kenia. José Javier y después Kenny. Ah, viene José Javier primero, perdón, y luego Kenia, que ya se nos va agotando el tiempo. Bueno, abierto nuevamente, yo estoy en las dos partes, estoy en lo científico, me dedico a la investigación también acá en donde estoy, así que trabajo creando textos científicos y, bueno, estoy en la parte de literatura, obviamente, ¿no? Y, digamos, mientras hablaban pensaba más en las cosas que hacen similares en los textos científicos y literarios, ¿no? Poniéndolos como en dos géneros muy, muy, muy grandes, ¿no? Y el tema es que los dos buscan crear a un lector que es como, sí sería como el adecuado para cada tipo de lectura.
lo científico desde el razonamiento y lo literario desde la interpretación, digamos, el completar el relato o eh, resonar con el relato. Pero ambos, de una forma o de otra, están buscando como un co-creador del sentido de ese texto. O sea, es como que nosotros como lectores, tanto de lo científico como de lo literario, somos partícipes de esa creación y nos va a resonar o no, sea científico o no. O sea, yo he leído un montón de artículos científicos que digo, esta gente, ¿para qué gastó tanto tiempo y plata investigando algo que no tiene sentido? Pero esa es mi visión. Entonces, es como que ambos textos buscan crear o generar algo en quien los lee. Lo otro es que las dos formas de literatura, vamos a decirlo así, literatura científica y literatura, producen algo como un efecto de verdad, ¿no? O trata de convencernos de algo. El artículo científico o lo científico trata de convencernos mediante pruebas demostrables y, por ejemplo, un cuento nos puede convencer mediante la verosimilitud, mediante las metáforas usadas, mediante lo que resuena desde lo emocional. Entonces, ambos textos, por lo menos a mí como lector, o yo como lector puedo decir, este texto científico y este texto literario me están revelando algo. O sea, los dos tienen esa propiedad de ser reveladores. Lo otro, en cuanto vuelvo a la estructura, que fue lo que hablé al principio con el cuento de Kafka, ¿no? Los dos textos o los dos tipos de escritura nos llevan o sí, nos organizan a los lectores en cuanto a tiempo y espacio, ¿no? Un paper nos va a dar antecedentes, así que hablando muy a grosso modo, ¿no? Antecedentes, métodos, la hipótesis, resultado y conclusiones. El cuento tiene, o el relato o la novela tiene un inicio, un conflicto, un clímax y un cierre. Entonces, ambos cumplen esa función de crear una secuencia que nos van a guiar dentro del proceso de lectura. Y otra cosa importante de ambos tipos de textos es que en realidad lo que buscan es transformarnos. Uno mediante el conocimiento y el otro mediante lo estético y lo emocional. Entonces, los dos textos lo que están buscando es producir un cambio en esa persona que está conectada con esa lectura. Y Ok. obviamente todos necesitamos tener cierta capacidad de interpretar uno u otro. Por eso nos podemos conectar más con uno o más con el otro o de acuerdo a los recursos que cuenta cada quien, pero para mí sí, no sé, porque quizás como siempre estoy leyendo uno y otro, para mí es como más o menos similar, ¿no? O sea, uno es mucho más emocionante o más estético, pero en general como que llevan a lo mismo, o por lo menos es como lo puedo ver yo, ¿no? Claro, o sea que para ti eso es una buena forma de abordar la situación también, ¿no? Porque, claro, son escritos, son textos con diferentes, digamos, estructuras, intenciones, pero tú ves que en ellos hay una búsqueda que uno cuando aborda esos textos está en búsqueda de una verdad, tal vez, ¿no? Y que Sí, lo demuestran de diferentes puntos de vista. Y sí, ciertamente creo que es así. Sin embargo, cuando uno va hacia un texto literario, uno sabe como que hay unas zonas de nuestro cerebro o de nuestra interpretación que se encienden. Y cuando estamos observando o leyendo un texto científico, hay otras. Es como que por un lado estuviese el objetivo, lo que está estructurado, lo que se me presenta de una manera más objetiva y directa, y por el otro lado tenemos otro texto que puede utilizar lo mismo, esa objetividad, esa estructura, pero que también involucra otras formas de interpretación que pueden ser hasta intuitivas, simbólicas, etc. Pero sí, ciertamente en esas diferencias también hay muchos puntos en común y algunos de los formalistas rusos intentaron entender el texto literario precisamente confrontándolo con los escritos de las ciencias naturales y viendo qué elementos hay en común en ellos y qué elementos hay diferenciadores en ellos. Sí sabemos que depende mucho del lector cómo aborda cada cosa, que al hacer esta aseveración ya estamos situando el foco hacia la recepción del texto y hacia el horizonte de expectativas, como mencionaba por ahí Joyner,
que tiene cada individuo a la hora de abordar un texto literario, ¿no? Pero sí es importante mencionar o pensar un poco qué tipo de análisis hago yo en uno y qué tipo de análisis hago yo en el otro. Pareciera que, como tú decías, uno es más emocionante y más estético. ¿Qué significará eso? Que uno sea más emocionante y estético, y que el otro sea más estructurado y que me lleve a unos resultados concluyentes, ¿sí? Bueno, gracias por tu aporte. Vamos a escuchar creo que sigue Kenia. Kenia y terminamos con Kenia y Francisco. terminamos con Francisco porque ya el tiempo se está acabando. Sí. Profe, mire, yo, bueno, realmente lo que quería aportar es que, por ejemplo, yo siento, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, yo escucho lo que es el texto literario y inmediatamente para mí siempre va a haber como una transformación y un espacio a la sensibilidad, ¿sí? Y en cuanto a la sensibilidad, es depende por ejemplo, o sea, la función de lo que yo vaya a interpretar y a leer, ¿sí? Hay textos que, por ejemplo, a nosotros nos mueve, nos rompe el corazón, o lo que a veces uno dice, o lo contrario, ¿verdad? Nos deja una enseñanza, nos puede producir una gran alegría, ¿sí? O sea, nos mueven muchas emociones que son de verdad importantes para nosotros, ¿sí? Como personas. Entonces, para mí, pues realmente, pues tiene que ver mucho eso, ¿no? Esa sensibilidad y es como ese momento de transformación profunda que uno vive, ¿sí? Ahora, en cuanto a los otros textos, pues para mí tiene que ver mucho, pues, la parte científica o sea, o todo lo que tiene que ver con esa parte académica, pues es como la funcionalidad y ese abordaje que cada uno de nosotros, pues, le vaya a dar a eso, ¿sí? Eso era lo que quería, pues, Bien, aportar, ¿no? entonces Que realmente, pues, me uno, pues, a eso, ¿no? A esa emotividad o parte se fue el sonido. emocional que siempre está en nosotros. Bueno, la última parte no Realmente. te la escuché porque se cortó. Ajá. Si puedes Ajá. repetir la Bueno, última. me refería era pues a la emocionalidad y a la sensibilidad que cada uno de nosotros tenemos y el momento en que nos enfrentamos pues o sea, para mí lo que es hablar de literario, de literatura, tiene que ver con todo eso, con esa movida de verdad emotiva, intensa, ¿sí? Porque realmente es intenso, es profundo. Entonces, ese era el aporte que quería hacer, profe. Es decir, que uno aborda un texto literario desde la emocionalidad. Ese sería más o menos tu punto de vista. Ese sería tu modo de Sí, ver. correcto. Ok, bueno, vimos a Francisco. Gracias a Francisco ahora. Este, bueno, esa cuestión yo la baso como una única cosa, tanto la ciencia como el arte. Recuerdo mucho Da Vinci que decía, creo que fueron como tres consejos. Él dijo estudiar la ciencia del arte y el arte de la ciencia. Entonces, me parece que integrando esos dos conceptos son separados, como separar el nacimiento de la flor con la matemática intrínseca a ella, con las frecuencias que hay en ella. O sea, la ciencia implica el reconocimiento tangible. Hay cosas, por lo menos hay momentos de uno, emociones de uno que si uno les da vuelta humanísticamente, uno no termina de salir de un laberinto. Entonces ahí entra la ciencia. Bueno, Javier, que es psiquiatra, puede dar fe de ello. O sea, a veces hay que colocar los pasos, pero bueno, también un escritor o un científico debe tener esas dos modalidades, porque bueno, a mí me gusta mucho escuchar a Ernesto Sabato. Entonces el tipo dice, no, el arte me salvó, porque si me hubiera quedado de científico me hubiera puesto loco, qué sé yo, algo así él dice. Y me parece que la vida al final es un viaje de la integración, siguiendo las enseñanzas cristianas, por así decirlo. Es como la clave de la integración o la clave de la salvación es ser igual por dentro y por fuera, y ser igual por dentro y por fuera implica esas dos modalidades, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Si no hay una coordinación entre ellas, radica en un problema, en un desbalance. Entonces, yo creo que tener estos dos cerebros, estas dos especialidades de unir el arte y la ciencia, pues nos enriquece mucho para esta maestría y para la vida, porque la literatura o el arte
no solamente está hecho para entretener, sino para emocionar. Entonces uno va teniendo esa fibra ahí bien puesta. Excelente, y de verdad que me gusta mucho esto que has dicho y que también lo ha mencionado José Javier de otra manera, y precisamente es lo que como críticos literarios, que pues vamos a irnos convirtiendo, que ya lo son algunos, precisamente es eso, es la integración de esos dos saberes, de la parte científica a la hora de abordar un texto. El crítico literario lo hace desde ese punto de vista, pero sin abandonar esa otra parte que mencionaba por ahí Kenia u otros, esa otra parte emocional o esa parte subjetiva, eso va a estar presente. Entonces a la hora de abordar el texto es una cuestión de integración. Como mencionabas ahí la cita de Da Vinci, muy preciso me parece. Entonces tal vez este sea el quid del asunto en el tema de los estudios literarios, que tenemos que tener las dos herramientas, el abordaje estético-artístico, la emocionalidad y la subjetividad que está anclado a eso, y por el otro lado la mirada científica hacia un texto. Entonces ustedes van a ver que esas interpretaciones que de repente hacían antes, o bueno, los que no tienen estudios en la parte de la literatura, pues va a girarse un poco hacia lo científico, y eso les va a permitir no solo ser una lectura más estructurada, más profunda, sino también con muchas relaciones de sentido hacia lo que nos rodea en general, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a cortar porque tienen una clase. La cámara para hacer un captura y... Sí, me dice el profesor Camilo que prendan la cámara para hacer un capture, y bueno, mucho gusto en por conocerlos hoy, y pues en un grupo de Telegram que voy a abrir hoy les enviaré los textos que tienen que leer para la próxima clase. Entonces ha sido un gusto conversar con ustedes, veo que son muy inteligentes y que han hecho grandes aportes, y eso me encanta. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Excelente clase, felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar una pausa hasta las 10:30 para la siguiente clase con el profesor Rubén Darío Jaime.